Hola de nuevo. En esta ocasión, nos sumergimos en la fascinante ciudad de Niza, en la costa francesa. Prepara tu espíritu aventurero, porque en este vídeo, te llevaré a explorar los 10 lugares que no puedes perderte en esta joya de la Riviera francesa. 1. Paseo de los Ingleses. El Paseo de los Ingleses es un paseo marítimo de unos 7 kilómetros de largo situado en la bahía de Los Ángeles. Es un lugar ideal para dar paseos, ya sea andando, en bicicleta o en patines. Es uno de los lugares más conocidos y concurridos de Niza. En él, puedes ver algunos edificios de estilo Belle Époque muy conocidos y lujosos, como Le Palais de la Méditerranée o el Hotel Negresco. Además, desde este paseo, tienes acceso a la mayoría de playas de la ciudad. 2. Ciudad Vieja de Niza. El casco antiguo de Niza, o Vieille Ville, es uno de los lugares con más encanto. Lo mejor que puedes hacer es pasear por sus plazas y callejuelas, con edificios y arquitectura de estilo provenzal, genovés, barroco y medieval. A lo largo de estas calles, hay pequeñas tiendas de artesanía, locales, bares, restaurantes con terrazas y heladerías. También es un barrio donde se encuentran varias de las iglesias de la ciudad, y donde se celebra el Mercado de las Flores de martes a domingo. 3. Catedral de San Nicolás. Esta catedral es una iglesia ortodoxa rusa, la más grande de Europa fuera de Rusia. Se acabó de construir en 1912, en honor a Nicolás II, hijo de la emperatriz rusa María Fedorovna, que vivió y falleció en esta ciudad. Lo más destacable del edificio es el exterior y la fachada, que puede recordarte a la Catedral de San Basilio de Moscú. En el interior, hay frescos y decoraciones típicas del estilo ruso. 4. Basílica de Notre Dame. La basílica es un edificio de estilo neogótico construida entre 1864 y 1868. Es la iglesia más grande de Niza, y se construyó en un intento de afrancesar el estilo de los edificios de la ciudad tras su anexión al país. En el exterior, cuya fachada está basada en la homónima parisina, destacan las dos torres con 65 metros de altura. Lo más impresionante de su arquitectura son el gran rosetón frontal con escenas de la Asunción y las vidrieras de los laterales. 5. Colina del Castillo. La Colina del Castillo es uno de los mejores miradores de Niza. Puedes subir desde el final del Paseo de los Ingleses, bien sea a pie o en ascensor. A pie, disfrutarás más de las vistas y de los lugares que te encuentres por el camino. En la cima, están los restos de lo que era la antigua fortaleza medieval del castillo, un jardín botánico y un parque. Desde lo alto de la colina, podrás ver el Paseo de los Ingleses, la Bahía de Los Ángeles, el casco viejo de Niza y el Puerto Limpia. 6. Puerto Limpia. Este puerto se construyó en el siglo XVIII y, junto con el puerto de Cannes, es uno de los más antiguos de toda la Costa Azul. El puerto, primero de cemento del país, se encuentra justo a los pies de la antigua ciudadela de Limpia. Hoy, está rodeado de edificios históricos y coloridos, y es una bonita zona para pasear y disfrutar de la gastronomía. Además de alojar muchas embarcaciones y yates de recreo, desde el Puerto Limpia hay servicios diarios a la isla de Córcega. 7. Plaza Massena. La Plaza Massena es una de las más grandes e importantes de la ciudad. Este centro neurálgico de Niza destaca por sus edificios antiguos y bonitos, las estatuas y la fuente Fontaine du Soleil. Además, está llena de locales, cafeterías y restaurantes con terrazas y con un ambiente muy bueno y agradable. Desde aquí, salen calles importantes como la calle Massena o la avenida Jean Médecin. 8. Ópera de Niza. La Ópera de Niza es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad tras su inauguración del edificio actual en el año 1885. Anteriormente, en 1776, el edificio era de madera. Ha pasado por varias reformas y cambios de nombre hasta su reinauguración final en 1885. Poco a poco se le fue conociendo como Ópera de Niza y hasta hoy ese es su nombre. En su gran sala de estilo barroco, se ofrecen espectáculos de teatro, ballet, ópera, música clásica, conciertos y orquestas. 9. Palacio Lascaris. El Palacio Lascaris se construyó en el siglo XVII, en la ciudad vieja de Niza. El edificio es de estilo barroco, y la decoración detallada del exterior y de la fachada recuerda a los palacios italianos. En su interior, podrás ver colecciones sobre la historia y cultura de Niza, así como pinturas en los muros. 10. Iglesia del Jesús. Este monumento se construyó a principios del siglo XVII y es de estilo barroco. Además,
Tiene una fachada corintia y un campanario con una altura de 42 metros. En el interior, podrás ver bajorrelieves y frescos con muchos detalles decorativos. Como curiosidad, hay 164 angelotes pintados y 48 esculpidos. La iglesia está en el casco antiguo de la ciudad de Niza. Y aquí acaba la aventura por Niza, un destino lleno de encanto, historia y belleza. Espero que esta selección de lugares imprescindibles te haya dejado con ganas de tu futura visita. Si te ha gustado esta experiencia, no dudes en darle like y suscribirte para más aventuras. Hasta la próxima.